Glorioso es Dios. Hola a todos. Que Dios te bendiga. Bueno, Dios te bendice. Eso es en el presente. Pero Dios también, Dios te bendiga. Eso es en el futuro. Y la bendición más grande que Dios nos ha dado es Cristo. Y ojalá que al escuchar este mensaje reflexiones sobre algo que es muy importante, muy importante. Todos tenemos muchas cosas importantes en nuestra vida humana, pero la base de todas las cosas humanas o de todas esas cosas importantes es Dios, es Cristo. Y a través del gran obsequio que es Cristo, que Dios nos regaló, Él quiere que practiques su verdad y que sepas o que conozcas que hay tres enemigos. Estar en Dios es practicar su verdad. La primera carta de Juan, desde el verso 5 al verso 7, Dios a través de Juan dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, lo primero es saber que el Dios que usted conoce, que es amor, y en el cual quizás usted tiene la fe en que reconoce, acepta la existencia de Dios. Bueno, ese Dios, el Dios creador y dueño de todo, es luz. Y dice, no hay ninguna tinieblas en Él. Por lo tanto, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta comunión es una comunión entre creyentes. Y usted dirá, pero ¿qué tipo de creyente? O yo no soy creyente. Yo soy simplemente un simpatizante, una simpatizante del cristianismo. Pero esto no es simplemente hablar de cristianismo, ni siquiera de judaísmo. Esto es
estar en Dios. Dios quiere que tú estés en Él. Dios te está invitando a que salgas de las tinieblas, salgas lo más pronto posible, huyas de las tinieblas, huyas y acudas a quien nunca te va a soltar, a quien nunca te va a dejar, a Dios, a estar en Él. Dios te invita a que estés en Él. Y no solamente te invita, sino que también nos hace ver tres enemigos. Y tenemos tres enemigos que impiden que tú no quieras estar en Dios. Pero Dios sí lo quiere, porque si no, no te lo diría. Dios no te invitaría y te invita a través de Cristo. Los tres enemigos: el mundo, el diablo y las concupiscencias. Y usted dirá, el diablo, sí. Dios, a través de su palabra o de lo que usted conoce como la Biblia, habla de esta palabra o de este nombre, el diablo. Pero veamos el primer enemigo, el mundo. Esta primera carta de Juan, versos 15, 16 y 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted se da cuenta en qué está enfocada su vida, si su vida no está enfocada en Dios, eso quiere decir que el amor de Dios no está en su vida. Pero aún así, Dios le está invitando para que Dios y su amor esté en su vida. Y de esa manera usted esté en Dios. El otro enemigo, el diablo. Y fíjese, esta es la primera carta de Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este enemigo no queda quieto, nunca está quieto. Va a ser que tú te enfoques en todo lo mundano. ¿Y eso para qué? Para alejarte de Dios. Pero mira, Dios coloca la alerta. Hay otro enemigo más, y ese es el diablo. Primero es el amor al mundo. Segundo, el diablo, que anda como león rugiente, esperando devorarte. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es la única manera. Primero te sometes a Dios. Quizás suena impositivo, pero no es impositivo. Es una entrega, un compromiso con Dios. Porque es la única manera de que se pueda resistir a ese enemigo llamado diablo. Efesios 6, 11 y 12.
vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Se fijó? Tiene acechanzas. Dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Imagínese. No solamente hay un enemigo, sino que este enemigo tiene secuaces, que son principados, que son potestades, que son gobernadores de las tinieblas y que son huestes espirituales de maldad. Usted dirá, pero ¿dónde está? Bueno, si usted ve las noticias, ahí están los resultados de estos secuaces. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y ese maligno es el diablo. El otro enemigo son las concupiscencias. Concupiscencia significa malos deseos. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Santiago, versos 13, 14 y 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Primera de Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y su voluntad no es otra cosa que el querer que estés en Él. Y la única manera de que estés en Dios es que te alejes de estos enemigos, que conozcas estos enemigos para que sepas que lo único que te está alejando de Dios son estos enemigos, el mundo, el diablo y los malos deseos. Estas cosas son las que te mantienen en la incredulidad, en el escepticismo, en el reniego, en darle la espalda a Dios. Pero Dios no desea que tengas esa postura. Dios desea que no tengas ninguna postura. Dios desea que no estés con presiones. Dios desea que ni siquiera estés enfermo. Dios desea que estés en Él. Porque Él es nuestro origen. Él es nuestro presente. Y Él es nuestro futuro. Ya conoces los enemigos, el amor al mundo, el diablo y los malos deseos. Ya lo conoces. Ahora solo tienes que, en esa libertad que Dios nos ha dado, decidir. Pero Dios te asegura algo, que la mejor decisión es estar en Él. No vas a conocer ningún otro conocimiento. No vas a conocer otra sabiduría que te exponga
o que te dé palabras de vida eterna. No vas a encontrar a ningún maestro como Cristo. A ninguno. Como Cristo ninguno. Puedes trazar todos los caminos, puedes adquirir todos los conocimientos, puedes experimentar todos los estados, pero relacionarte con Dios es único, es único, es sin igual y es más que una experiencia, es una relación permanente, es una relación continua que comienza aquí, en la vida presente, para seguir en una vida venidera. Toma esa elección, la elección que Dios te ofrece a través de Cristo. Dios te bendice y Dios te bendiga.